Imagina esto, 49 grados afuera, todo arde, sin brisa ni nubes. Pero dentro de una casa, Amish, hay 4 grados menos sin electricidad. Bueno, este es tu lugar. Descubre 10 trucos geniales y naturales para refrescar tu hogar. 1. La ubicación y la sombra. El primer escudo natural contra el calor. Cuando los Amish deciden construir una casa, no colocan un ladrillo sin antes estudiar el terreno. Para ellos, la ubicación no es un capricho estético, es una estrategia de supervivencia. Y en lugares donde las temperaturas pueden dispararse hasta los 49 grados Celsius, cada decisión cuenta. Por eso analizan cuidadosamente el recorrido del sol a lo largo del año y eligen la orientación perfecta, hacia el este o sureste. ¿La razón? Así reciben los rayos suaves de la mañana, mientras evitan el sol abrasador de la tarde que transforma cualquier hogar en un horno. Pero no basta con eso. También piensan en el entorno natural como una parte activa del diseño. Plantan árboles altos y frondosos justo donde se necesita sombra en las horas más críticas, al sur y al oeste de la casa. Estos árboles no solo embellecen el paisaje, sino que funcionan como escudos naturales contra el calor. Son como paraguas gigantes que filtran la luz solar y refrescan el aire, creando un microclima más habitable alrededor del hogar. Y aún hay más. Muchos hogares Amish están adornados con enredaderas que trepan por muros, ventanas y estructuras de madera. Estas plantas, lejos de ser simples decoraciones, son auténticas barreras verdes contra el calor. Filtran la luz, bloquean rayos directos y liberan humedad al evaporarse, bajando la temperatura en su entorno inmediato. Es una sinergia perfecta entre arquitectura y naturaleza. Y si estás pensando que esto solo funciona en granjas rurales, te equivocas. Incluso en la ciudad puedes aplicar la misma lógica. Un toldo bien puesto, un seto o arbusto en el punto exacto, una cortina vegetal en el balcón, o simplemente evitar superficies de cemento que irradian calor. Todo suma. Todo puede hacer que tu hogar pase de sofocante a soportable. Lo importante es entender que la lucha contra el calor comienza desde afuera. 2. Ventilación cruzada y captadores de viento, haciendo respirar a tu casa. No importa cuánta sombra tengas, si el aire dentro de tu casa no se mueve, tarde o temprano terminarás sintiendo que vives dentro de una olla a presión. Y los Amish lo saben muy bien. Por eso dominan a la perfección el arte olvidado de la ventilación cruzada. Para ellos, enfriar una casa no es cuestión de encender un aire acondicionado, sino de saber dirigir al aliado más poderoso del verano, el viento. Su técnica es simple, pero efectiva. Abren ventanas en puntos estratégicos, buscando que el aire entre por un lado fresco y salga por el lado donde se acumula el calor. El aire se convierte así en un visitante útil, que recorre el hogar llevándose consigo la temperatura sofocante. Es como si la casa respirara, inhala aire fresco y exhala calor. Y cuando el clima no coopera y el viento parece haberse escondido, no se rinden. Construyen pequeñas estructuras que canalizan cualquier corriente disponible. Estos captadores de viento pueden parecer sencillos, pero son increíblemente eficientes. Funcionan como embudos naturales que atrapan el aire y lo dirigen hacia el interior. Tú también puedes lograr ese efecto sin necesidad de construir nada complejo. Solo necesitas aprender a abrir las ventanas con intención. Abre las más bajas, en la zona más fresca, para permitir la entrada de aire. Y abre también las ventanas altas o las del ático, para que el aire caliente tenga una vía de escape. Si sumas un par de ventiladores colocados estratégicamente, uno metiendo aire y otro sacándolo, estarás creando tu propio sistema de ventilación cruzada. Gratuito, eficiente y completamente natural. Tercera, masa térmica. ¿Cómo usar el peso de los materiales para vencer al calor? Imagina una casa que regula su propia temperatura sin necesidad de electricidad. Una casa que, como si tuviera inteligencia propia, se enfría durante el día y se templa por la noche. No es ciencia ficción, es física básica. Y es exactamente lo que hacen los Amish al construir con materiales de masa térmica. ¿Qué significa eso? Significa que utilizan elementos como piedra, ladrillo, barro o adobe que tienen una cualidad extraordinaria.
Absorben el calor lentamente durante el día y lo liberan muy despacio cuando el sol se va. Este tipo de construcción crea un efecto de estabilidad térmica que evita los extremos. No hay calor agobiante en la tarde ni frío cortante al amanecer. Todo se mantiene dentro de un rango agradable. El ejemplo más claro está en los llamados sótanos de raíces. Son pequeñas salas subterráneas que, sin ningún tipo de ventilador o tecnología moderna, mantienen una temperatura constante de entre 10 y 13 grados Celsius. Allí almacenan alimentos, pero también los usan como refugios personales cuando el calor arriba se vuelve insoportable. Y si tú no tienes un sótano, no te preocupes. Puedes aprovechar la masa térmica a menor escala. Coloca elementos pesados dentro de tu hogar. Pisos de cerámica, encimeras de concreto, ladrillos colocados estratégicamente cerca de las ventanas. Incluso una simple maceta grande de barro llena de tierra o agua puede actuar como regulador térmico. Es una forma sencilla de usar la física a tu favor, sin depender de nada externo. Cuarto, enfriamiento por evaporación. El arte de enfriar con agua y aire. Puede parecer magia, pero no lo es. Es pura ciencia. El agua, al evaporarse, roba energía térmica del ambiente. Y eso, traducido en términos simples, significa que puede enfriar tu casa sin necesidad de enchufar absolutamente nada. Los Amish dominan este principio y lo aplican con una sabiduría que parece ancestral. Durante los días más calurosos, cuelgan toallas húmedas frente a las ventanas. El aire caliente que entra del exterior se encuentra con esas superficies mojadas y en lugar de subir la temperatura, ayuda a evaporar el agua. El resultado, un flujo de aire fresco que refresca el interior como si tuvieras un ventilador natural. También colocan ollas de barro con agua y arena. Estos recipientes, gracias a la porosidad de la arcilla, liberan humedad constante al ambiente, bajando la temperatura poco a poco. Incluso hay quienes duermen con un calcetín húmedo en la muñeca o el tobillo. Puede sonar extraño, pero es una técnica eficaz para mantener el cuerpo más fresco mientras se duerme. Y si quieres amplificar el efecto, simplemente pon un recipiente con agua fría o hielo frente a un ventilador. El aire que lo atraviese se convertirá en una brisa refrescante. Este método funciona especialmente bien en climas secos, donde la evaporación es más rápida, pero incluso en lugares húmedos aporta frescura. Es barato, es ecológico y sobre todo es efectivo. El agua, cuando se usa bien, se convierte en un sistema de enfriamiento silencioso, constante y completamente natural. 5. Rutinas inteligentes. Sincronizar tu vida con el ritmo del sol. El calor no solo entra por las paredes o el techo, también se cuela en tu rutina, y si no lo controlas, puede drenarte toda la energía del día. Los Amish lo entendieron desde hace generaciones. Por eso adaptaron sus horarios a los movimientos del sol, convirtiendo su estilo de vida en una herramienta más para combatir el calor. Empiezan sus días al amanecer, cuando el aire aún es fresco y la luz del sol es amable. Las tareas físicas más exigentes, como trabajar el campo, cocinar, lavar o reparar estructuras, se hacen antes de las 10 de la mañana. Después de esa hora, cuando el calor comienza a intensificarse, todo se desacelera. Cierran las ventanas y las cortinas para mantener el aire fresco dentro. No encienden fuegos para cocinar. No lavan ropa que generaría vapor. No realizan actividades que impliquen moverse demasiado. En su lugar, se sientan a la sombra, descansan, leen o conversan. Esperan simplemente a que el sol comience a bajar. Este ritmo no es vagancia, es estrategia. Una forma inteligente de proteger tanto el cuerpo como la casa del sobrecalentamiento. Al evitar generar calor durante las horas críticas, mantienen sus hogares más frescos durante el resto del día. Y lo mejor de todo, se sienten menos agotados, más conectados con el entorno y más en armonía con el clima. Es una forma de vivir que no necesita tecnología, solo sentido común, solo la disposición de observar el sol y respetarlo. 6. Techos claros y reflectantes. El aire acondicionado, que no hace ruido. En muchas casas modernas, el techo es apenas una superficie olvidada, una franja elevada que apenas se nota desde abajo y que rara vez recibe atención. No se le dedica el tiempo que merece,
ni se considera su impacto en el bienestar de quienes viven bajo él. Pero para los Amish, esa actitud sería impensable. Ellos comprenden desde hace generaciones que el techo no es un simple remate arquitectónico. Es una de las armas más poderosas y silenciosas en la batalla diaria contra el calor. Y no es difícil comprender por qué. ¿Alguna vez has tocado una superficie negra al mediodía, bajo el sol? Quema, literalmente. Esa sensación de ardor no es solo incómoda. Es una señal de cómo los colores oscuros absorben la energía solar y la transforman en calor, que luego se filtra sin piedad hacia el interior de la vivienda. Cada rayo absorbido es una gota más de calor acumulado en los muros, en los techos, en el aire. Los techos oscuros funcionan como enormes sartenes, cocinando lentamente todo lo que hay debajo. Los Amish, sin embargo, no caen en esa trampa. Ellos han desarrollado, o más bien, han mantenido una solución simple y elegante. Techos blancos, claros o de metal galvanizado brillante. Materiales que no absorben, sino que reflejan. Y esa diferencia aparentemente menor puede traducirse en varios grados menos dentro de la casa durante los meses más calurosos. Es una protección pasiva, sí, pero profundamente eficiente. Y aunque parezca un concepto rural o tradicional, este principio tiene validez incluso en los entornos urbanos más sofisticados. Diversos estudios han demostrado que el simple cambio del color del techo puede reducir drásticamente la necesidad de aire acondicionado. No se trata de una moda ni de un truco alternativo. Se trata de física básica, menos absorción de radiación, menos acumulación de calor, más confort interior. Un techo pintado con pintura reflectante o recubierto con una lona blanca puede marcar una diferencia de hasta 5 a 10 grados Celsius en el ambiente interno sin consumir ni un solo watt de energía eléctrica. Y eso es precisamente lo que hace tan poderoso este enfoque. El techo claro no necesita enchufarse, no genera ruido, no requiere mantenimiento costoso, no tiene piezas que se desgasten, solo está allí, funcionando cada día con la misma paciencia con la que el sol intenta colarse en tu hogar. Mientras otros gastan fortunas en aire acondicionado, filtros, termostatos inteligentes y sistemas domóticos. El techo Amish trabaja en silencio, como un espejo cósmico que rechaza el calor y mantiene la paz interior. En las aldeas Amish, ver un techo blanco o galvanizado reluciendo bajo el sol es tan común como ver un campo sembrado o un caballo tirando de un carro. No es un gesto estético, es una elección técnica, una decisión inteligente y una muestra de cómo la tradición puede ser, en muchos casos, más avanzada que la modernidad. En un mundo que corre hacia soluciones tecnológicas cada vez más complejas, los Amish nos recuerdan que a veces la mejor herramienta es la más sencilla. 7. Cortinas térmicas. Las guardianas silenciosas de cada ventana. ¿Has sentido alguna vez que tu casa se convierte en una trampa de calor a medida que avanza el día? Todo comienza de manera inocente, con un rayo de sol que entra por la ventana. Luego vienen 2 más, y 3, y pronto toda la habitación parece iluminada por una calidez amable. Pero esa calidez se transforma. El cristal se convierte en una lupa. La radiación solar atraviesa el vidrio, rebota en las paredes, se acumula en los muebles, y lo que parecía un rincón acogedor se convierte en una especie de horno doméstico. Es aquí donde los Amish, nuevamente, aplican una lógica antigua, pero formidablemente efectiva. Ellos no ven las ventanas como simples portales de luz. Las consideran entradas por donde el calor puede infiltrarse y ganar terreno. Y han desarrollado una defensa tan sencilla como brillante: las cortinas térmicas. Pero no estamos hablando de cortinas elegantes o decorativas. Number C trata de mantas gruesas, edredones antiguos y hasta telas de lana, colocadas estratégicamente en los lugares más expuestos, especialmente en las ventanas que dan al sur y al oeste, por donde el sol lanza sus rayos con mayor intensidad. Estas barreras textiles no son un adorno, son verdaderos escudos climáticos. Cumplen una doble función: bloquean la luz y, más importante aún, detienen la transferencia de calor. Actúan como murallas silenciosas que no dejan pasar la radiación antes de que se transforme en enemigo.
Y todo esto sin consumir energía, sin hacer ruido, sin necesidad de programación. Las versiones modernas de esta técnica siguen el mismo principio, pero con materiales diseñados especialmente para ello. Cortinas térmicas opacas, muchas veces con capas internas metálicas o materiales aislantes. Si se cierran a tiempo, es decir, antes de que el sol comience su ataque matutino, el efecto es impresionante. El interior permanece oscuro, sí, pero también notablemente más fresco, incluso durante olas de calor. Y si se combinan con ventilación cruzada, es decir, abriendo ventanas opuestas para permitir la circulación de aire, el efecto es aún más notable. El aire caliente no encuentra forma de acumularse y es reemplazado por brisas suaves que recorren el hogar como un suspiro de alivio. En este escenario, cada cortina no es solo una tela colgada, sino una aliada estratégica. Una guerrera silenciosa que protege tu espacio de manera tan efectiva como cualquier sistema de refrigeración artificial. Los Amish, una vez más, nos enseñan que la comodidad no requiere complicaciones. Requiere observación, previsión y un poco de ingenio textil. 8. Porches y espacios exteriores. Refugios naturales que respiran. Cuando el calor dentro de casa se vuelve insoportable, muchos corren a encender el ventilador o el aire acondicionado. Pero los Amish, que no dependen de estos sistemas modernos, recurren a una solución más ancestral, más sensorial y sorprendentemente efectiva: salir al porche. Pero no se trata de una huida improvisada, es todo lo contrario. El porche Amish no es un simple anexo arquitectónico, es un espacio cuidadosamente diseñado para convertirse en un refugio climático. No está ahí solo para embellecer la entrada de la casa o para recibir visitas. Está construido pensando en el viento, en la sombra, en la ventilación cruzada. Orientado estratégicamente hacia la dirección de la brisa predominante, con techos amplios que bloquean el sol y materiales naturales que no acumulan calor, el porche se transforma en un pulmón abierto de la vivienda. Allí, el cuerpo se relaja, la piel vuelve a respirar, la mente encuentra consuelo en la sencillez. Sentarse en una mecedora de madera, bajo el techo fresco, rodeado de plantas y cortinas de tela que ondean suavemente, puede ser más terapéutico que cualquier aparato eléctrico. Y si a eso se le suma una jarra de limonada fresca y el canto de los pájaros, el resultado es casi espiritual. Para quienes no tienen un porche tradicional, hay formas de recrear esta experiencia sin grandes reformas. Un balcón con sombra, una terraza techada, una pérgola cubierta con plantas trepadoras, o incluso una hamaca bajo un árbol, pueden cumplir la misma función. Añadir un recipiente con agua para aumentar la humedad, usar alfombras naturales que no retienen calor o rodearse de vegetación, puede transformar cualquier espacio exterior en un auténtico oasis climático. Los Amish entienden que el aire libre no es enemigo del confort, sino un aliado si se sabe aprovechar. En lugar de luchar contra el calor desde dentro, ellos lo enfrentan desde fuera, respirando junto con la naturaleza, dejándose llevar por su lógica orgánica. Y en ese proceso, nos enseñan que el verdadero frescor no siempre se encuentra detrás de una pared, sino bajo un techo abierto al cielo. 9. Refrigeración con barro y arena. Tecnología antigua, resultados reales. Antes de los enchufes, antes de los refrigeradores eléctricos y los ventiladores de techo, antes incluso de los termómetros digitales, ya existían formas de enfrentar el calor y conservar los alimentos en buen estado. Técnicas silenciosas, sabias, que no dependían de la electricidad, sino del conocimiento íntimo de los materiales y de la naturaleza. Los Amish han heredado muchas de estas prácticas, y una de las más fascinantes es el uso de barro y arena como sistemas de enfriamiento natural. Las ollas de barro son un ejemplo asombroso de tecnología ancestral. Fabricadas con arcilla sin esmaltar, tienen una estructura porosa que permite que el agua se filtre lentamente hacia la superficie exterior, donde se evapora. Ese proceso de evaporación no solo transforma el líquido en vapor, también extrae calor del entorno, generando un efecto de enfriamiento que puede bajar la temperatura varios grados en su entorno inmediato. Estas ollas, utilizadas correctamente, funcionan como refrigeradores naturales. Conservan frutas, verduras e incluso productos lácteos por más tiempo,
sin una chispa de energía artificial. La arena, por su parte, no se queda atrás. Al mantener la humedad y liberarla de forma gradual, crea un ambiente fresco y constante. Colocar bandejas con arena húmeda bajo la cama o cerca de las corrientes de aire es una práctica que los Amish siguen empleando durante las noches más calurosas. Al caminar sobre ella, al dormir cerca, se percibe una brisa invisible, un descenso sutil pero efectivo de la temperatura. Lo más impresionante de estas soluciones es que no requieren tecnología avanzada, ni repuestos, ni mantenimiento especializado. Solo necesitan conocimiento y paciencia. Son herencias culturales que atraviesan los siglos, técnicas perfeccionadas en desiertos, en aldeas remotas, en civilizaciones que sabían que el clima no se combate con violencia, sino con inteligencia. Y en un mundo que busca desesperadamente cómo ahorrar energía, cómo reducir el impacto ambiental y cómo vivir más en armonía con el planeta, estos métodos antiguos se revelan como herramientas del futuro. 10. Enredaderas y paredes verdes. Aire acondicionado vivo y natural. De todas las soluciones para combatir el calor, tal vez la más hermosa, la más viva y la más silenciosa es la que crece. Las plantas no solo embellecen, no solo decoran. Para los Amish son herramientas climáticas vivientes. Son la naturaleza trabajando activamente para enfriar el hogar. Cubrir una pared con enredaderas como hiedra, piña, campanilla o frijoles trepadores no es un capricho estético. Es una decisión estratégica. Las hojas forman una barrera natural que bloquea los rayos del sol antes de que toquen el ladrillo. Crean sombra, liberan humedad y filtran el aire. Al hacerlo pueden reducir la temperatura interior de una casa en varios grados, sin electricidad, sin mantenimiento, sin piezas móviles. Además, estas cortinas vegetales tienen un efecto psicológico poderoso. Su presencia calma, su color refresca la vista, su aroma reconecta con lo esencial. Incluso dentro del hogar, las plantas de interior cumplen funciones similares. Absorben parte del calor ambiental, purifican el aire y reducen la sensación de encierro. Un pequeño jardín vertical en el balcón, unas macetas bien distribuidas o una enredadera guiada con hilos puede cambiar por completo la dinámica térmica de una casa. Estas soluciones verdes no se apagan, no se rompen, no hacen ruido, respiran, y cuanto más espacio les des en tu hogar, más frescura recibirás a cambio. Sin duda alguna, a lo largo de este recorrido, hemos descubierto algo profundamente revelador. No hace falta tecnología de punta para vivir bien en medio del calor extremo. No necesitas un aire acondicionado que zumba todo el día, ni una app que controle la temperatura desde tu celular, ni gadgets con luces parpadeantes. Lo que necesitas en realidad es algo mucho más antiguo, mucho más cercano, mucho más sabio. Lo que necesitas es volver a mirar, a observar con calma, a recordar que durante siglos antes de que existieran los sistemas de climatización modernos, la humanidad ya sabía cómo sobrevivir al verano. No con lucha, no con resistencia, sino con inteligencia, paciencia y armonía con su entorno. Y eso es precisamente lo que los Amish han sabido preservar. Ellos no usan electricidad, no tienen ventiladores de techo, ni termostatos digitales, ni electrodomésticos ruidosos que combatan el calor como si fuera un enemigo. Y sin embargo, sus casas suelen estar más frescas que las nuestras. ¿Cómo lo logran? La respuesta no está en la fuerza, sino en la comprensión. Entienden el viento, entienden la luz, entienden el suelo y sobre todo entienden el tiempo. Han aprendido que el calor no se combate a última hora, desesperadamente, sino con una serie de elecciones pequeñas pero poderosas que se toman día tras día. Desde techos claros que reflejan el sol como escudos invisibles, hasta cortinas gruesas que bloquean la radiación antes de que entre. Desde porches orientados al viento que te invitan a respirar, hasta muros cubiertos de hojas verdes que bajan la temperatura sin pedir nada a cambio. Desde pisos de barro o bandejas de arena húmeda, hasta ollas porosas que enfrían con solo dejar que el agua fluya. Cada detalle en una casa Amish es una respuesta al entorno, no una evasión. Y por eso funciona. No se trata de simples trucos, no se trata de folclore rural.
Se trata de una forma de vivir distinta, una filosofía, una manera de estar en el mundo que no depende de lo artificial, sino de lo esencial. Porque ellos no quieren ganarle a la naturaleza, quieren bailar con ella. Mientras en las ciudades corremos a encender el aire, los Amish abren sus ventanas al amanecer, cuando el mundo aún respira fresco. Cuando el sol comienza a escalar en el cielo, cierran sus casas como fortalezas térmicas, protegiendo cada rincón. Plantan enredaderas no por estética, sino porque saben que cada hoja es un soldado contra el calor. Y se sientan en el porche no solo para descansar, sino para sobrevivir con dignidad. Esta forma de entender la vida no es un retroceso. Es un acto de rebelión lúcida en un mundo que ha olvidado escuchar al clima, al cuerpo y al sentido común. Es mirar el cielo y saber que no todo se soluciona con botones, que hay poder en el barro, que hay frescura en una planta, que hay refugio en la sombra de un árbol. Y tal vez ese sea el mensaje más poderoso de todos. Tal vez el verdadero lujo hoy no sea tener más tecnología, sino saber vivir con menos y vivir mejor. En equilibrio, en silencio, con frescura, con intención. Así que si este viaje te ha inspirado, si sentiste que algo dentro de ti reconocía estas ideas, como si las hubiera escuchado en un rincón olvidado de tu memoria ancestral, suscríbete al canal, porque esto no termina aquí. Hay muchísimo más por descubrir y aprender sobre la sabiduría silenciosa que la naturaleza y las tradiciones nos han legado a lo largo de los siglos. Esta sabiduría no está en aparatos electrónicos ni en máquinas sofisticadas, sino en soluciones naturales, simples y efectivas, que pueden transformar profundamente nuestra vida cotidiana. Son estrategias que nos permiten vivir con mayor comodidad, sin depender de todo lo que el mundo moderno insiste en vendernos como imprescindible para sentirnos bien o para enfrentar las dificultades, como el calor extremo. Estas técnicas y conocimientos ancestrales, que muchas veces pasan desapercibidos o se olvidan, están al alcance de nuestra mano. Nos invitan a reconectar con el entorno, a entender mejor cómo funciona el clima, el sol, el viento, y a usar esos elementos a nuestro favor en lugar de luchar contra ellos. Son métodos que pueden ayudarnos a mejorar la calidad de nuestro hogar, de nuestra salud y, en definitiva, de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Si decides acompañarnos en este camino, te garantizo que cada paso te acercará más a recuperar el control real sobre tu espacio vital y tu bienestar. Por eso te invito a suscribirte a este canal. Activar la campanita no es solo para recibir notificaciones, sino para no perderte ninguno de esos consejos y secretos que pueden cambiar tu día a día, haciendo que tu hogar sea más fresco, más sano y más en armonía con la naturaleza. Además, compartir este contenido con personas que conoces y que también podrían beneficiarse de estas ideas es una forma poderosa de ayudar a que más gente descubra alternativas reales y sostenibles para vivir mejor. La comunidad que estamos formando no está interesada en seguir gastando energía y dinero en soluciones costosas que muchas veces solo brindan alivio temporal. Por el contrario, busca aprender a convivir con el calor, a entenderlo y a respetarlo, para lograr un equilibrio mucho más saludable y duradero. Porque al final del día, la verdadera frescura no es algo que puedas comprar en una tienda, ni algo que se logra con un simple botón. La frescura verdadera se construye poco a poco, con paciencia y atención. Se cultiva a través de acciones conscientes y respetuosas con nuestro entorno. Se respira al estar en sintonía con la naturaleza y al permitir que nuestro hogar sea un refugio natural, eficiente y amable. Todo esto comienza con una sola decisión, la de cambiar la forma en que ves y enfrentas el calor. La de decidir que no quieres seguir siendo víctima de las altas temperaturas, sino que deseas convertirte en alguien que sabe cómo manejar esa realidad sin depender de máquinas o tecnología invasiva. Así que, dime, ¿estás listo para refrescar tu vida desde la raíz? ¿Estás dispuesto a dar el primer paso hacia un hogar más fresco, saludable y sostenible? Si la respuesta es sí, entonces este es el momento. Suscríbete, activa la campanita, comparte y únete a esta comunidad que crece día a día, porque juntos podemos aprender a vivir mejor, más frescos y en equilibrio con la naturaleza.